Que Dios os bendiga mucho y la paz de Dios esté con vosotros. Quiero hablar de un tema muy importante y es el siguiente: 2 principios para fluir en el don de ciencia. Mucha gente cree que simplemente es tener el don y ya está. No, el don tienes que cuidarlo. El don de ciencia, cómo Dios te usa en lo profético. Tienes que tener en cuenta estos 2 principios, que ahora los voy a hablar. Estos 2 principios son muy importantes para todas aquellas personas que tienen el don de ciencia. El don de ciencia hay que cuidarlo. Pero quiero que escuches bien, ya que muchas personas me preguntan: Tony, yo quiero fluir en el don de ciencia, pero claro, tienes que tener en cuenta estos 2 principios. El primero es, dice la Biblia en Daniel capítulo 1 versículo 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Es muy importante tener en cuenta este principio. Es muy importante el dejar de contaminarte con el pecado. Una de las formas que Dios habla es mucho en imágenes, muchísimo en imágenes. Y hay pecados que hacen mal lo que es a tus ojos para poder ver lo espiritual. Cuando tú empiezas a ver cosas carnales, cosas que a Dios no le agrada, lo que hace es que no puedas ver claramente lo espiritual, ya que estás saciando tu vista de cosas de la carne y no del espíritu, como leer la Biblia, como estar en comunión con Dios, ver predicaciones. Es muy importante el dejar de contaminarse con el pecado. Y no hablo de que personas que puedan el ver cosas indebidas como pornografía, etcétera, etcétera. Eso hace daño, no solo en la relación que tengas con Dios, sino también para poder fluir en el don de ciencia. Pero no solo está el caer en pornografía, hay pecados que te alejan de Dios y de formas que Dios habla que te pueden hacer daño. Uno de los principios es dejar de contaminarse con el pecado, ya sea viendo algo o cayendo en algo. Tienes que alejarte del pecado para poder fluir lo que es en el espíritu, en las cosas que Dios te quiere mostrar. Ese es uno de los primeros principios. El primer principio es dejar de contaminarte con el pecado. Porque ahora vas a ver claramente esto. Segundo, dice Daniel, capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno. No solo tienes que estar dispuesto y dispuesta a dejar de contaminarte con el pecado. También tienes que estar en oración, en búsqueda con Dios, en pasar tiempo con Dios, en no querer agradar verdaderamente tu carne, los deseos carnales, pasar tiempo con Dios, ayunar, leer la Biblia es muy importante también. Es muy importante una relación con Dios en oración y en ayuno. El segundo principio. Y ahora vas a saber por qué te hablo de estos 2 principios. Mira qué bonito. Dice Daniel capítulo 10 versículo 7. Dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Y yo decía: Señor, ¿cómo puede ser que Daniel vea la visión, pero aquellos hombres que están a su lado no están viendo lo que Daniel ve? Y el Señor me llevaba a unos pasajes anteriores, como el dejar de contaminarse con el pecado. Ese es el primer principio. Y el segundo es oración, ayuno. Y algo muy importante también, leer la palabra de Dios. ¿Te das cuenta qué importante es dejar de contaminarte con el pecado y vivir una vida íntima con Dios en oración, en buscarlo y estar en ayuno? También en leer la palabra de Dios, porque es muy importante.
Mucha gente a veces se preguntan cómo puede ser que hay personas que ven antes que yo lo que yo no veo. Claro, porque hay personas que viven en la carne, no dejan de contaminarse con el pecado, no oran, no ayunan, no pasan tiempo con Dios, no leen la palabra del Señor. Estos dos principios tienes que tenerlos muy en cuenta en tu vida para poder fluir en el don de ciencia. Dice, yo Daniel vi la visión, pero aquellos hombres no la vieron. No vieron la visión como Daniel la veía. Porque para ver claramente las visiones, tenemos que dejar de contaminarnos del pecado. Tenemos que dejar de contaminarnos con el pecado. Porque eso te aleja de tener una intimidad con Dios. Y muy importante el segundo principio. Orar, buscar a Dios en oración, ayuno y en lectura de la palabra de Dios. Esos dos principios son muy importantes para poder fluir en el don de ciencia. Y verás cosas que otras personas no verán. Si te preguntas por qué no ves a veces las cosas espirituales, es porque posiblemente que tú te estés contaminando con el pecado y no ores, y no ayunes y no pases tiempo con Dios. Recuerda que si tú dejas de contaminarte con el pecado, oras, ayunas y lees la palabra, vas a ver una gran diferencia en tu vida para poder fluir en el don de ciencia. Y verás lo que otras personas no ven. Dios está dispuesto a usarte. Quiere usarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto y dispuesta tú para dejar de contaminarte con el pecado y de vivir una vida íntima con Dios en oración, ayuno y en lectura de la palabra del Señor? Dios quiere usarnos, pero tenemos también que nosotros poner de nuestra parte. Pero recuerda algo, el don de ciencia es para edificación del pueblo. Nunca uses el don de ciencia para envanecerte, ni para la fama, sino para edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Estos dos principios son muy importantes y verás cómo vas a fluir en el don de ciencia. Deja de contaminarte con el pecado, el primer principio, y segundo, oración, ayuno, búsqueda con el Señor y lectura. Estos dos principios son para fluir en el don de ciencia. Espero que os haga bien este vídeo y sea de bendición para vuestras vidas. Dos principios para fluir en el don de ciencia. Esto es muy importante. Que Dios os bendiga y la paz del Señor esté con vosotros.